¿Es posible que el universo nunca haya tenido un comienzo? ¿Qué pasa si todo lo que creemos sobre el origen del universo es incorrecto? Durante siglos, científicos y filósofos han buscado respuestas a una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿De dónde venimos? Para muchos la respuesta parecía clara. El universo nació en un evento catastrófico llamado Gran Explosión. Una explosión cósmica que dio origen al espacio, el tiempo y la materia. Pero, ¿y si te dijera que esta idea podría estar equivocada? Y más que eso, ¿y si el tiempo ni siquiera existiera? Los nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb están desafiando uno de los pilares de la ciencia moderna y cuestionando todo lo que creíamos saber sobre la creación del cosmos. Estas revelaciones no solo cuestionan el Big Bang, sino que también sugieren que el concepto mismo de principio y fin puede ser una ilusión creada por la mente humana. Esto significa que es posible que nunca haya habido un momento inicial. No hay un instante en el que empezó todo, ninguna chispa de creación, solo un universo eterno, sin principio ni fin. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar nuestra propia existencia? La fragilidad del Big Bang. La teoría del Big Bang siempre tuvo una gran ventaja. Parecía tener sentido. La idea de un universo que surge de una singularidad densa e infinitamente pequeña fue reforzada por las observaciones de Edwin Hubble en la década de 1920, que mostraron que las galaxias se están alejando unas de otras, como si el cosmos se estuviera expandiendo desde un punto de partida. Este concepto se solidificó con el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo en la década de 1960, un eco remanente de lo que habría sido la explosión primordial. Pero incluso una idea ampliamente aceptada puede ocultar fallas profundas. Y fue entonces exactamente cuando James Webb entró en escena. Las primeras imágenes capturadas por el telescopio revelaron detalles sorprendentes del universo primitivo, pero en lugar de confirmar lo que la ciencia esperaba, revelaron algo inquietante. Las galaxias antiguas no aparecían en un estado caótico, en formación, como si fueran las primeras semillas del cosmos. Al contrario, parecían estructurados, bien definidos e increíblemente maduros. Era como encontrar árboles centenarios en un jardín que supuestamente había sido plantado hacía apenas unos días. Este es un gran problema para la teoría del Big Bang. Según los modelos actuales, el universo se habría formado 13,8 mil millones de años, y las primeras galaxias deberían haber sido pequeñas, irregulares y en proceso de crecimiento. Pero las imágenes de James Webb mostraron galaxias completas y gigantescas apenas unos pocos millones de años después del supuesto nacimiento del universo. Si estas galaxias no tardaron miles de millones de años en formarse, eso significa que el tiempo mismo, tal como lo entendemos, podría estar equivocado. ¿Y si el tiempo es solo una ilusión? ¿Qué pasa si, de hecho, estamos tratando de encajar un universo eterno en una línea de tiempo que nunca existió? El tiempo puede ser simplemente un engaño. La mayoría de la gente ve el tiempo como una flecha que siempre apunta hacia adelante, del pasado al futuro. Pero, ¿y si esta idea es solo una limitación de nuestra percepción? Los científicos están empezando a considerar explicaciones que hace apenas unos años habrían parecido absurdas. Algunas teorías sugieren que el universo es una especie de holograma, una proyección de algo mucho más grande que no podemos percibir directamente. Otras hipótesis hablan de universos paralelos que interactúan entre sí, generando acontecimientos cósmicos que confundimos con un comienzo absoluto. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura. Ya no podemos confiar ciegamente en la idea del Big Bang. Estamos ante una de las mayores revoluciones de la ciencia moderna, y los próximos descubrimientos podrían cambiar por completo nuestra visión de la realidad. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el tiempo realmente no existe? ¿Cómo logró James Webb detectar galaxias que no deberían estar allí? Y si el universo no se está expandiendo, ¿qué está pasando realmente ahí fuera? Las respuestas a estas preguntas podrían sacudir los cimientos de la ciencia, tal como la conocemos. Y en la siguiente parte, exploraremos la evidencia concreta que desafía el Big Bang y revela un universo mucho más extraño de lo que jamás imaginamos.
¿Nos está engañando el universo? Los descubrimientos que sacudieron la ciencia. Imagínate despertarte un día y descubrir que todo lo que creías sobre el mundo estaba mal. Imagínese abrir los ojos y darse cuenta de que las leyes que gobiernan la realidad no funcionan como siempre le han enseñado. ¿Qué pasaría si la mayor teoría sobre el origen del universo, el Big Bang, no solo fuera defectuosa, sino que completamente equivocado? Esto no es una simple especulación. El telescopio espacial James Webb acaba de provocar un auténtico terremoto en la comunidad científica. Captó imágenes que de forma sencilla y directa no debería existir. Galaxias maduras y bien formadas, que emergen en un momento en el que el cosmos debería haber sido un caos primordial. Estos descubrimientos no solo ponen en duda la idea de un universo en expansión, sino que también plantean una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasa si el concepto mismo de tiempo es una ilusión? Esto significa que nuestra visión del pasado puede estar equivocada. Es posible que ese tiempo no avance como imaginamos. Y peor aún, todo lo que creemos sobre nuestro propio lugar en el cosmos puede ser simplemente una narrativa cómoda, creada para evitar el caos absoluto. Pero ¿cómo se hicieron estos descubrimientos? Y, lo más importante, ¿qué significan para el futuro de la ciencia? James Webb y el descubrimiento inesperado. Desde que se aceptó el Big Bang como modelo predominante para el origen del universo, los científicos han esperado encontrar patrones predecibles en la formación de galaxias. La lógica era clara. Cuanto más lejos miráramos, más cerca estaríamos del supuesto comienzo de todo. Esto significaría que las galaxias más antiguas deberían parecer pequeñas, desorganizadas y en un estado de formación temprana. Pero cuando las imágenes de James Webb, cuando llegamos, fue como si hubiéramos abierto una puerta a un universo que nunca debimos haber encontrado. Lo que vieron los astrónomos fue lo contrario de lo esperado. Galaxias bien estructuradas, grandes y sorprendentemente maduras, que existen solo unos cientos de millones de años después del supuesto Big Bang. Para entender el shock que esto representa, imagina que encuentras una fotografía antigua de tu familia, tomada hace 50 años. Pero cuando miras la foto, ves tu propia cara exactamente como es hoy. La misma edad, la misma ropa, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Eso sería imposible, ¿verdad? Pero esa es exactamente la sensación que tuvieron los científicos al observar el universo primitivo. Según las ecuaciones del Big Bang, estas galaxias no podrían existir. Son demasiado grandes, demasiado bien formados y estructurados, de manera que desafían por completo la idea de un universo en expansión. Esto plantea a la ciencia una pregunta brutal. Si el Big Bang no explica el origen del universo, ¿qué lo explica entonces? ¿El tiempo engaña a la ciencia? Para responder a esta pregunta, necesitamos entender un concepto aún más inquietante. ¿Qué pasa si el tiempo no existe como creemos? Los humanos percibimos el tiempo como una línea recta. Pasado, presente y futuro parecen seguir un orden inmutable. Pero algunas de las teorías más avanzadas de la física sugieren que esta idea puede ser errónea. El concepto de tiempo absoluto, donde todo progresa linealmente, fue ampliamente cuestionada por Einstein. Según la teoría de la relatividad, el tiempo y el espacio están entrelazados, y tu percepción puede cambiar dependiendo de cómo te mueves por el universo. Pero, ¿y si vamos más allá? ¿Y si, de hecho, el tiempo es solo una ilusión generada por nuestra mente? Para entenderlo mejor, piensa en lo siguiente. Imagina que estás viendo una película en el cine. La historia parece desarrollarse en tiempo real, ¿verdad? Pero en realidad, la película ya ha sido grabada de principio a fin. Lo que estás viendo no se crea mientras lo miras. Ya existía incluso antes de que llegaras al cine. Ahora bien, ¿qué pasaría si el universo funcionara de la misma manera? ¿Y si el pasado, el presente y el futuro ya existen al mismo tiempo? Como fotogramas individuales de una película, pero nuestra mente no puede percibirlo. Esto explicaría por qué encontramos galaxias que parecen haber aparecido antes de lo que debería haber sido posible. Si el tiempo es solo una construcción mental, entonces el concepto de un universo que comenzó en un solo instante simplemente no tiene sentido.
Pero esta no es la única teoría que amenaza la idea del Big Bang. ¿Qué viene después del Big Bang? Si el Big Bang nunca ocurrió como lo imaginamos, entonces, ¿cómo surgió realmente el universo? Hay varias hipótesis que se debaten en el mundo de la física, y cada una de ellas es más fascinante que la otra. Algunos científicos creen que el universo puede estar cíclico, es decir, no tuvo un comienzo absoluto, sino una serie infinita de expansiones y contracciones. Según esta visión, lo que llamamos el Big Bang puede haber sido simplemente un renacimiento de un ciclo anterior. Otra hipótesis intrigante es que universo eterno, donde el cosmos siempre ha existido y siempre existirá. Esto desafía no solo la teoría del Big Bang, sino también la idea misma de la creación. Si el universo siempre ha existido, entonces nunca hubo un momento en el que él no estuviera aquí, lo que significa que toda nuestra búsqueda de un comienzo puede haber sido un error desde el principio. Además, existen teorías que sugieren que el universo puede ser un holograma, una proyección de algo aún mayor que no podemos percibir. Esta idea sugiere que la realidad tal como la conocemos puede ser simplemente una simulación, una ilusión creada por leyes fundamentales que todavía no podemos comprender del todo. ¿Y si el tiempo nunca existiera? El mayor misterio de la física. ¿Qué pasa si el tiempo es solo un truco de nuestra mente? Si el universo nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Hasta ahora hemos explorado los defectos de la teoría del Big Bang y los impactantes descubrimientos del telescopio espacial James Webb. Pero hay un concepto aún más inquietante que la ciencia está empezando a considerar. El tiempo puede ser simplemente una ilusión, algo que solo existe porque nuestros cerebros han sido programados para percibirlo de esa manera. Si esto es cierto, todas nuestras nociones de pasado, presente y futuro podrían estar equivocadas. ¿Qué significa esto para el origen del universo? ¿Será que siempre estuvo aquí, sin punto de partida? ¿Será que nuestra existencia no es un viaje en el tiempo, sino más bien una percepción estática de algo que ya sucedió o está sucediendo ahora, infinitamente? Prepárate, porque esta teoría podría cambiar por completo tu forma de ver la realidad. El tiempo puede ser simplemente una construcción mental. La mayoría de la gente ve el tiempo como una línea recta. Naces, creces, envejeces y mueres. Los acontecimientos suceden en secuencia, uno tras otro. Pero ¿qué pasa si esta orden es solo un error de interpretación? Roger Penrose, uno de los físicos más respetados del mundo, sostiene que el tiempo puede no ser una propiedad fundamental del universo, sino más bien un efecto emergente de la conciencia humana. Sugiere que solo sentimos que el tiempo pasa porque nuestro cerebro organiza la información de esa manera. Esto significa que, fuera de nuestra percepción, no existe un antes y un después. Todo podría estar sucediendo al mismo tiempo. Es posible que el universo no se esté moviendo a través del tiempo. Puede que simplemente exista como un todo fijo e inmutable. Y si eso es cierto, la pregunta, ¿qué vino antes del Big Bang? Puede que simplemente no tenga sentido. No hubo un antes. Nunca hubo un momento de creación. El universo siempre ha estado aquí y siempre estará aquí. Pero si el tiempo no existe, ¿cómo explicamos el cambio? ¿Cómo podemos tener memoria del pasado, pero no del futuro? La ilusión del pasado y la memoria del futuro. Aquí hay algo que puede sorprenderte. El pasado puede ser tan irreal como el futuro. La idea de que el tiempo avanza proviene de algo llamado segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía, es decir, el desorden del universo, siempre está aumentando. Esta es la razón por la que una taza rota nunca se vuelve a juntar espontáneamente y por la que el hielo se derrite pero nunca se congela por sí solo. Pero algunos físicos creen que esto es solo una propiedad de nuestro universo, no una regla universal. Esto significa que, en otra realidad, el tiempo podría estar corriendo hacia atrás. O peor, que la idea de antes y después es solo una construcción que utilizamos para darle sentido al mundo. Piensa en tu memoria. Recuerdas lo que hiciste ayer, pero no lo que harás mañana. Pero, ¿y si esto es solo una limitación de tu mente? ¿Qué pasaría si su cerebro pudiera acceder a información del futuro de la misma manera que accede a información del pasado? Después de todo,
¿Cómo sabemos que el tiempo avanza? ¿Cómo sabemos que lo que llamamos el pasado realmente sucedió? ¿Qué nos dice la física cuántica sobre el tiempo? Si todo esto parece imposible, espere hasta escuchar lo que la mecánica cuántica tiene que decir sobre el tiempo. En experimentos con partículas subatómicas, los científicos observaron algo extraño. El tiempo parece funcionar en ambos sentidos. Esto significa que, en el nivel más fundamental de la realidad, el tiempo puede ser simétrico. En otras palabras, una partícula puede estar en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. El físico Julian Barbour sugiere que lo que llamamos tiempo puede ser simplemente una secuencia de momentos individuales, como fotogramas de una película. Pero, así como una película ya ha sido grabada antes de ser vista, estos momentos pueden existir todos al mismo tiempo, y nuestra conciencia simplemente recorre esta secuencia, dando la ilusión de un flujo temporal. Si esto es cierto, entonces lo que llamamos presente no es más real que cualquier otro momento en el tiempo. Puede que todo ya esté determinado como un libro en el que ya están escritas todas las páginas, pero que leemos en el orden que nuestro cerebro nos permite. Pero si el tiempo es una ilusión, ¿significa eso que somos solo espectadores de algo ya definido? ¿Tendremos algún control sobre nuestro futuro? ¿Se puede manipular el tiempo? Si el tiempo no es absoluto, ¿podemos cambiarlo? ¿Podremos viajar al pasado o al futuro? La teoría de la relatividad de Einstein ya ha demostrado que el tiempo puede distorsionarse por fuerzas como la gravedad y la velocidad. Los astronautas que pasan largos periodos en el espacio, viajando a velocidades muy altas, envejecen más lentamente que las personas en la Tierra. Esto significa que, técnicamente, ya estamos viajando en el tiempo, pero hay algo aún más extraño. En física cuántica existe un experimento llamado elección retrasada, donde una partícula puede cambiar su comportamiento en función de una decisión que se tomará en el futuro. Esto significa que el futuro puede afectar el pasado, lo que deja lugar a una idea aterradora. ¿Qué pasaría si nuestras decisiones de hoy estuvieran influenciadas por acontecimientos que aún no han sucedido? ¿Qué pasa si, en un nivel profundo de la realidad, el futuro ya está determinado, pero de alguna manera simplemente seguimos un guión que aún no podemos entender? Esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si el tiempo es una ilusión, ¿qué significa entonces estar vivo? ¿Qué significa tener libre albedrío? ¿Estamos atrapados en el tiempo? Si el universo es un bloque fijo, donde todo ya ha sucedido y siempre sucederá, ¿nuestras decisiones son realmente nuestras? ¿O simplemente estamos siguiendo un camino ya definido, sin darnos cuenta? Esto cambia completamente nuestra noción de la realidad. Significa que lo que llamamos cambio puede ser simplemente un efecto secundario de la forma en que procesamos la información. Entonces, ¿hay alguna manera de escapar de este tiempo fijo? ¿Existe alguna manera de romper este ciclo y cambiar el destino? La respuesta a esto puede estar en la mayor frontera de la ciencia moderna, la búsqueda de la teoría que unifique todas las leyes del universo. Puede que el tiempo no exista, pero ¿qué pasa con el espacio? ¿Y si el espacio mismo fuera una ilusión? En la siguiente parte, nos sumergiremos en las teorías más descabelladas de la física moderna, incluida la posibilidad de que el universo sea solo una simulación, una proyección de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si quieres continuar este viaje hacia lo desconocido, no lo abandones ahora. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y por supuesto, deja un me gusta si esta teoría te hizo cuestionar todo lo que creías sobre el tiempo. ¿Qué pasa si el espacio es una ilusión? El mayor misterio del universo, gancho inicial. ¿Alguna vez te has parado a pensar si todo lo que te rodea podría no ser real? El suelo que pisas, el aire que respiras, las estrellas en el cielo. ¿Y si todo fuera solo una proyección? Una ilusión tan convincente que ni siquiera cuestionamos su autenticidad. Ya hemos explorado la posibilidad de que el tiempo sea una ilusión, algo que no existe en la forma en que lo imaginamos. Pero ¿qué pasa con el espacio? ¿Y si también es solo una construcción de nuestra mente, un holograma proyectado desde algo mucho más grande y más profundo de lo que podemos percibir?
Esto no es solo una especulación filosófica. La propia física moderna está empezando a sugerir que el espacio puede no existir como pensamos. Y si esta teoría es correcta, significa que todo lo que sabemos, el universo, las galaxias, la Tierra e incluso nosotros mismos, puede ser simplemente una ilusión emergente de algo oculto. La pregunta es, ¿quién o qué proyecta esta ilusión? La paradoja de la realidad física. Durante siglos, la ciencia nos ha dicho que el espacio es algo concreto, un escenario tridimensional donde sucede todo. En el siglo XVII, Isaac Newton definió el espacio como un vacío absoluto, un contenedor en el que se mueven los objetos. Albert Einstein, en el siglo XX, demostró que el espacio y el tiempo están entrelazados, formando un tejido flexible que puede curvarse por la gravedad. Pero incluso la teoría de Einstein, que revolucionó nuestra visión del cosmos, tiene un problema. No encaja con la física cuántica, que describe el universo al nivel de partículas subatómicas. Y aquí está el gran problema. Si el espacio realmente existe, ¿cómo puede comportarse de maneras tan diferentes según la escala a la que lo observemos? Para entenderlo mejor, imagina que estás mirando un dibujo sobre papel. Desde lejos parece suave y bien definido. Pero si usas una lupa, verás que las líneas en realidad están formadas por pequeñas irregularidades. Y si haces aún más zoom, verás que la superficie del papel tiene pequeños agujeros, fibras y texturas invisibles a simple vista. Ahora aplique esta lógica al espacio. Desde lejos parece una tela lisa y continua. Pero según algunas teorías, si pudiéramos acercarnos lo suficiente, veríamos que el espacio no es continuo, sino más bien granular, formado por pequeños bloques indivisibles, como los píxeles de una pantalla. Si esto es cierto, significa que el espacio no es algo absoluto, sino más bien una ilusión creada por la forma en que interactuamos con el universo. Y si el espacio es una ilusión, ¿dónde estamos exactamente? El universo como holograma. Ahora prepárate para algo aún más extraño. ¿Qué pasaría si viviéramos en un holograma? La teoría del universo holográfico, propuesta por científicos como Gerard T. Hooft y Leonard Susskind, sugiere que todo lo que experimentamos puede ser simplemente una proyección de información codificada en una superficie bidimensional. ¿Parece esto imposible? Piense en esto. Un holograma común es una imagen tridimensional generada a partir de una superficie bidimensional. Ahora imaginemos que toda nuestra realidad, espacio, tiempo, materia, es en realidad una proyección de algo que está almacenado en una dimensión superior. Esta idea no surge solo de la especulación teórica. Nació de un problema real de la física, la paradoja de la información de los agujeros negros. Los agujeros negros son regiones del espacio con una gravedad tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Según la teoría de la relatividad de Einstein, todo lo que cae en un agujero negro desaparece para siempre. Pero según la mecánica cuántica, la información nunca puede destruirse. Entonces, ¿a dónde va esta información? La respuesta más aceptada entre los físicos es que la información no desaparece, sino que queda codificada en la superficie del agujero negro, como una imagen holográfica. ¿Qué pasa si este principio se aplica a todo el universo? Si esto es cierto, significa que no estamos dentro del universo. El universo está dentro de nosotros, diseñado de una manera que nos hace creer que es tridimensional. Esto cambia absolutamente todo. ¿Qué significa esto para nuestra realidad? Si el espacio es solo una proyección, entonces nada está realmente lejos de nada. Esto explicaría por qué las partículas subatómicas pueden estar misteriosamente conectadas, aunque estén separadas por grandes distancias. La llamada acción espeluznante a distancia, que Albert Einstein consideraba imposible. En mecánica cuántica, existe un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, en el que dos partículas pueden interconectarse de tal manera que cuando una cambia, la otra también cambia instantáneamente, sin importar qué tan separadas estén. Esto sugiere que el espacio puede ser simplemente una ilusión que nos impide ver que todo está interconectado de una manera mucho más profunda. ¿Qué pasaría si todo en el universo estuviera entrelazado? ¿Qué pasaría si cada pensamiento, cada decisión,
cada evento estuviera conectado de una manera que aún no entendemos? ¿Podría el espacio ser simplemente un programa de computadora? He aquí una idea aún más inquietante. ¿Qué pasaría si viviéramos en una simulación? Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, propuso la famosa hipótesis de la simulación, que sugiere que nuestra realidad podría ser simplemente un programa de computadora que se ejecuta en algún nivel superior de existencia. Esto explicaría muchas de las rarezas de la física moderna, como el extraño comportamiento de las partículas cuánticas, que solo parecen decidir su estado cuando son observadas. Si esto es cierto, significa que podríamos estar dentro de una simulación tan avanzada que se ha vuelto indistinguible de la realidad. Pero entonces surge una pregunta aún más inquietante. Si el espacio no es real y si somos solo una simulación, entonces, ¿quién o qué nos está simulando? ¿Qué viene después? Si el tiempo puede ser una ilusión y el espacio una proyección, ¿qué queda entonces? ¿Qué es verdaderamente real? Quizás, en lugar de buscar respuestas en las estrellas, deberíamos mirar hacia adentro. Si el espacio y el tiempo son ilusiones, entonces quizás lo único verdaderamente real sea la conciencia misma. Y esto nos lleva a uno de los mayores misterios de la ciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Es parte de la simulación o está fuera de ella? ¿Será que lo único real en el universo somos nosotros? En la siguiente parte, exploraremos una pregunta aún más aterradora. Si la conciencia es lo único real, ¿tenemos control sobre la realidad? ¿Podemos manipular el universo con nuestra mente? ¿Es nuestra propia existencia lo que da forma al mundo que nos rodea? Si quieres continuar este viaje, no lo abandones ahora. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y por supuesto, deja un me gusta si esta teoría te hizo cuestionar todo lo que creías sobre el espacio. ¿Qué pasa si la conciencia es lo único real? ¿Qué pasa si todo lo que te rodea, el espacio, el tiempo, las estrellas, incluso tu propio cuerpo, no es real? Si has seguido este viaje hasta ahora, ya sabes que el tiempo puede ser una ilusión, que el espacio puede ser simplemente una proyección y que el universo mismo puede no ser lo que pensamos. Pero hay una pregunta aún más profunda que debemos afrontar. Si todo esto es solo una ilusión, entonces, ¿qué es verdaderamente real? La respuesta puede ser tan inesperada como inquietante. ¿Y si lo único que realmente existe es la conciencia? Si es cierto, significa que tú, tu mente, tu percepción, tu yo, eres más fundamental que cualquier galaxia o agujero negro. Y si ese es el caso, ¿tenemos algún control sobre esta realidad? ¿Somos solo pasajeros o estamos creando el universo tal como lo experimentamos? Prepárese, porque esta podría ser la pregunta más importante que jamás nos hayamos hecho. La conciencia como base de la realidad. Miramos el universo y tratamos de comprender sus leyes, sus fuerzas y su origen. Pero quizás la pregunta más relevante no sea ¿de dónde vino el universo?, sino ¿quién percibe el universo? La ciencia tradicional nos enseña que la conciencia es solo un efecto secundario del cerebro, un subproducto de la actividad neuronal. Pero, ¿y si esto está mal? Algunos de los más grandes científicos y filósofos modernos sostienen que la conciencia puede ser la única cosa verdaderamente real en el universo. Proponen que, en lugar de ser generada por el cerebro, la conciencia puede ser la sustancia fundamental de la realidad, algo que existe antes que la materia, el espacio y el tiempo. Esto puede sonar a misticismo, pero piensa en esto. Todo lo que experimentas sucede dentro de tu conciencia. Nunca interactúas con el mundo directamente. Solo percibes impulsos eléctricos que tu cerebro traduce en imágenes, sonidos, olores y emociones. Pero si todo lo que sabemos sobre el universo proviene de nuestra conciencia, ¿cómo podemos estar seguros de que el universo existe independientemente de ella? El efecto observador. ¿Creamos nuestra propia realidad? Aquí es donde las cosas se ponen realmente raras. En física cuántica existe un fenómeno llamado efecto observador, que sugiere que una partícula subatómica solo adopta un estado definido cuando es observada. Esto significa que, en cierto modo, la realidad no está fijada hasta que hay una conciencia para percibirla.
El experimento de la doble rendija demostró que las partículas de luz, fotones, pueden actuar como ondas o como partículas dependiendo de si hay o no un observador. Esto desafía por completo la idea de un universo objetivo, donde las cosas existen independientemente de nuestra percepción. Si esta interpretación es correcta, podría significar que el universo solo se manifiesta tal como lo conocemos, porque estamos aquí para observarlo. Y si ese es el caso, ¿podemos manipular la realidad con nuestra mente? El poder de la mente sobre la materia. Desde la antigüedad, las filosofías y las religiones han sugerido que la mente tiene el poder de dar forma a la realidad. Hoy en día, los científicos estudian fenómenos que desafían la visión tradicional de la ciencia, como el efecto placebo, donde el solo hecho de creer en un tratamiento puede generar efectos reales en el cuerpo, y el efecto intención, donde experimentos indican que la conciencia puede influir en los sistemas físicos de maneras inexplicables. Esto nos lleva a un pensamiento radical. ¿Y si la conciencia no estuviera solo dentro de nosotros, sino en todo? ¿Qué pasa si el universo es en realidad una gran mente cósmica y nosotros somos fragmentos de esa conciencia universal? Si es así, todo cambia. No somos solo seres insignificantes en un cosmos indiferente. Somos participantes activos en la creación de la realidad, la conexión entre todo y todos. Esta visión no es nueva. Algunas tradiciones espirituales, como el hinduismo y el budismo, siempre han sostenido que toda la existencia es una sola conciencia, que se experimenta a sí misma a través de diferentes perspectivas. Pero ahora la ciencia moderna está empezando a converger en esta misma idea. Las investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte indican que muchas personas que han experimentado estados alterados de conciencia reportan un sentimiento de unidad con el universo, como si sus mentes se expandieran más allá de sus cuerpos y se convirtieran en parte de algo más grande. ¿Son estas experiencias solo alucinaciones? ¿O son vislumbres de la verdadera naturaleza de la realidad? Si todos estamos conectados, eso significa que nuestra conciencia puede interactuar con el universo de maneras que aún no entendemos. Es más, significa que lo que pensamos, sentimos y hacemos afecta no solo a nuestra propia existencia, sino al tejido mismo de la realidad. ¿Qué significa esto para el futuro de la humanidad? Si el tiempo es una ilusión, el espacio es una proyección y la conciencia es la base de la realidad, ¿qué sigue? Quizás el siguiente paso de la humanidad no sea solo explorar el universo físico, sino explorar las profundidades de la conciencia misma. Esto podría significar que las respuestas que buscamos no están en galaxias distantes, sino dentro de nosotros mismos. Y esto nos lleva a la pregunta final. Si somos los creadores de la realidad, ¿qué queremos crear? El futuro aún no está escrito. Si la conciencia da forma al universo, entonces el destino de la humanidad está literalmente en nuestras manos. La verdadera pregunta no es, ¿qué hará el universo a continuación? Canalogos, sino, ¿qué haremos nosotros a continuación? Y la respuesta puede estar dentro de cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de este viaje, pero quizás esto sea solo el comienzo. Si todo lo que hemos discutido aquí es cierto, entonces cada pensamiento suyo, cada decisión que tome, tendrá un impacto mayor del que jamás imaginó. Es posible que nunca descubramos completamente los secretos del universo, pero si algo hemos aprendido es que la búsqueda del conocimiento nunca termina. Ahora quiero saber, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que la conciencia es la base de la realidad? ¿O sigues viendo el universo como algo puramente físico? Deja tu comentario a continuación, porque este es el tipo de conversación que puede cambiar nuestra visión del mundo. Si te gustó este video, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir brindándoles contenido que desafía la realidad y amplía nuestra comprensión del cosmos. Y recuerda, el viaje para comprender el universo nunca termina. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.